Hoy te voy a contar una historia distinta. 24 de enero de 1975. Un joven músico, 29 años, llega a la Ópera de Colonia. Viene desde Suiza, 700 kilómetros que se ha hecho, con unos problemas de insomnio tremendos, un dolor de espalda horroroso. Y lo que se encuentra allí es un piano que para nada era lo que le habían prometido. Un piano en muy malas condiciones, había teclas que ni siquiera sonaban, otras teclas tenían un sonido metálico espantoso y encima la acústica de ese piano realmente no podía llenar el sonido de una sala tan grande como la de allí. Así que este chico, claro, con el insomnio que trae, con probablemente el mal humor que ha ido acumulando por no dormir bien, los dolores de espalda que a nadie desde luego le sientan bien y por tanto seguramente que estaba más tenso de lo habitual, dice, mira, yo en estas condiciones no toco, imposible, yo no puedo salir ahí, no, el piano no funciona. Bueno, pues por lo visto la promotora que él tenía por aquel entonces, una chica súper joven, le suplicó, le suplicó y seguramente pasados unos minutos o un ratito, este chico recapacitó y se atrevió, se lanzó a ese escenario y a eso de las 11:30 comenzó el concierto. ¿Quién era este músico? Bueno, pues este artista, este pianista, se llama Keith Jarrett. A lo mejor no lo conoces o tienes poca información sobre él. Ahora te daré algunas pinceladas biográficas, pero voy a terminar la historia. Este concierto ha sido una auténtica revolución a nivel musical. Este chico lo que decidió en ese momento era, pues en lugar de tocar lo que traía previsto, dado que ese piano no iba a poder responder adecuadamente a ese programa musical, lo que hizo fue improvisar y se centró en los tonos medios, en las teclas que sí que sonaban más o menos adecuadamente, y se dedicó prácticamente todo el concierto a improvisar, salvo, si no me equivoco, la última pieza que estaba medio compuesta ya. Fue algo absolutamente impactante y revolucionario. Ese concierto se grabó, quedó grabado y luego publicado en un sello discográfico que de hecho tiene muchísimas otras grabaciones de Keith Jarrett. Le metió elementos de todo tipo, de jazz, de música gospel, de música country, música clásica, porque él venía, de hecho, del clásico hasta que luego fue evolucionando a tocar más bien jazz. Bueno, la venta de este álbum, de este concierto, superó los 4 o 5 millones, además de una manera súper rápida, ¿no? ¿Y por qué te hablo de esta historia ahora? Pues porque este año 2025 se cumplen los 50 años de ese concierto que de verdad que ha quedado para la historia y como un grandísimo ejemplo para muchos otros músicos. De Keith Jarrett te voy a decir 4 cosas, pero te invito a que indagues más sobre la historia de esta persona, de este artista. Este chico tuvo una familia que le inculcó enseguida la educación musical, de hecho el resto de sus hermanos también se formaron en música. Cuando tenía 4 añitos ya destacaba un montón su habilidad al piano. Con 8 años le regalaron, de hecho, sus padres el primer piano, dio un concierto en la escuela que fue por lo visto muy espectacular porque además reprodujo no solamente lo aprendido, las piezas clásicas que se había estudiado, sino que se atrevió a compartir una composición suya, fijaos que os hablo de alguien de 8 años, y luego además improvisó. Él siempre ha contado que su vida en general ha sido bastante fácil, pero que cuando habla o se centra más bien en hablarnos de su música o de su profesión como músico, sí que relata pues, que le ha sido un poco difícil soportar pues, la presión de la fama en algunos momentos de su vida, o incluso encontrar músicos que tengan la habilidad, la capacidad y que realmente les guste y pueda tocar con ellos, ¿no? Que puedan tocar su música y también los cambios que ha habido en la industria musical. Pero, ¿por qué te estoy hablando de todo esto, además de que se cumplen los 50 años? Pues porque igual que en otras ocasiones yo os he mencionado, te he mencionado lo que podemos aprender de Beethoven, es decir, qué enseñanzas nos podemos aplicar a nuestra vida sobre o al hilo de o copiando un poco lo que Beethoven hacía en su época, pues es que también de esta historia de Keith Jarrett podemos sacar una serie de conclusiones y unos aprendizajes muy bonitos, no solo si te dedicas a la música o al mundo artístico, sino en el día a día, es decir, en nuestras vidas. Un primer aprendizaje, la resiliencia, la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Yo creo que de aquí podemos aprender perfectamente lo que supone que ante una adversidad uno pueda resistir y sacar lo mejor de sí y además pues tener esa capacidad de ser flexible y de adaptarse a algo que no era para nada lo esperado.
Número 2, la creatividad también puede surgir bajo presión. Estamos acostumbrados a que nos digan o incluso a experimentar nosotros mismos que para poder extraer alguna idea así más innovadora pues necesitamos tiempo, necesitamos silencio, concentración. Pero aquí lo que también hemos comprobado es que el ser humano está preparado para actuar de una manera creativa en circunstancias de mucha presión. O sea que nosotros también podríamos en un momento dado extraer algo o sacar algo muy innovador en una situación adversa. De hecho, tiene mucho sentido, es que la creatividad significa pues sacar soluciones donde a veces parece que no hay más remedio, ¿no? Pues eso, creatividad bajo presión. Número 3, el valor y la belleza que tiene la improvisación. Fijaos que este concierto tenía su programación, pero dadas las circunstancias y un piano tan horroroso, pues a este chico le llevó a atreverse a improvisar todo el concierto. Bueno, pues es una enseñanza también de cómo en circunstancias que no nos esperamos o que no son las idóneas, tenemos que sacar esa parte pues más creativa, improvisar, ser quizá pues más espontáneos, ¿no? En lugar de llevar todo ya el guión de cómo vamos a actuar o qué vamos a decir en una situación, pues también tener esa flexibilidad para pues soltarnos y ser quienes somos. También es verdad y sabemos que en la autenticidad generamos una mayor conexión con los demás. Cuarta reflexión que me apetece compartir, y es que hay veces que en los momentos adversos o en esas dificultades o obstáculos no pensamos en que quizá vamos a sacar un gran aprendizaje o vamos a generar un gran impacto. Este chico, este músico que por aquel entonces era más o menos conocido, se convirtió en alguien famosísimo y en una gran autoridad de la música, de la improvisación, precisamente por este concierto. O sea que es ejemplo de que en circunstancias totalmente contrarias o adversas, también podemos con nuestras acciones acabar generando un impacto muy positivo en los demás. Y yo acabaría con esta quinta idea, que es un poco pues el de la pasión por, en este caso, la música, pero es una invitación, yo creo, lo que hizo al final Keith Jarrett aquí, a que si nos gusta algo, vayamos a por ello sí o sí, independientemente de cómo sean las circunstancias. O sea, que incluso en esos momentos tan difíciles, si hay algo que realmente nos gusta, que queremos sacarlo adelante, que lo hagamos, ¿no? Que no nos hunda ningún contratiempo. Y bueno, es evidente que esto que hemos aprendido de esta historia, que me parece muy bonita y que desde luego es todo un ejemplo un poquito más contemporáneo, también podemos verlo más o menos reflejado en la historia del compositor Beethoven. O sea, todas esas circunstancias adversas que él vivió, enfermedades graves que tuvo, la sordera, también contratiempos a nivel de instrumentos o de orquestas, pues nos han hecho ver que de los artistas podemos aprender grandes cosas, ¿no? Como es esa pasión por lo que hacen, esa constancia y persistencia pese a las adversidades, esa flexibilidad o capacidad para adaptarse a las circunstancias nuevas, la creatividad que puede brotar en cualquier momento. Así que bueno, yo espero que esto os haya resultado interesante y que le veáis ese aprendizaje, como digo, para nuestra vida. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!